Saludos, Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis Alberto Paulino. Gracias por estar en mi canal y tu canal también. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. Lo vemos luego de la intro. Y hoy queremos compartir sobre un tema que genera mucha controversia, que ha generado mucha controversia a lo largo de los años en nuestras iglesias. Y ese es el tema del liderazgo o pastorado femenino. A lo largo de muchos años, quizá unos 20 y tanto, se ha intensificado aún más este tema del pastorado femenino o del liderazgo en las iglesias por mujeres. Y este es un tema muy sensible y muy delicado, sobre todo por tratarse de mujeres, así que queremos tratarlo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y sobre todo con mucha prudencia. El objetivo no es un ataque sistemático a estas mujeres, sino de alguna manera dejar claro desde el punto de vista bíblico lo que estas cosas significan. Por ejemplo, llegan a nuestra mente muchos nombres que son sonoros cuando nosotros pensamos en el pastorado femenino. Una de ellas es Ana Maldonado, por ejemplo. Tenemos a un Meyer, entre otros tantos nombres que polulan en este tema del pastorado femenino. Y estas mujeres ejercen un pastorado, algunas acompañadas de sus maridos y otras en solitario. Si acaso tú estás viendo este video y tú estás ante un liderazgo femenino o por demás eres una pastora o una líder femenina, te invito a que te quedes hasta el final, que por favor no te vayas. Tomando en cuenta los argumentos bíblicos que nosotros encontramos en contra del pastorado femenino, por ejemplo, encontramos en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito capítulo 1, que nos habla de los requisitos del pastor y todos estos requisitos apuntan a un hombre. Entre otros más que podemos encontrar son las palabras de Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versos 12 al 15. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Otra cosa más es que es un argumento en contra, es la inexistencia de una ordenación femenina en las escrituras. Nosotros no vemos la existencia de esta ordenación por ninguna parte. Por ejemplo, también tenemos la enseñanza sobre la igualdad en términos espirituales y la diferencia en funciones que nos enseña Gálatas 3:28. En Gálatas 3:28 es un verso muy conocido por muchos de nosotros, pero de seguro muy mal utilizado. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:28? Bueno, la Biblia dice allí: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y lo que esto significa no es que las distinciones entre hombre y mujer han desaparecido en cuanto a sus funciones. Este versículo enseña la enseñanza de la igualdad. Y un ejemplo de igualdad desde el punto de vista espiritual lo tenemos nosotros en la Trinidad. En la Trinidad nosotros hablamos de una Trinidad ontológica. Esto es en teología sistemática. Tenemos la Trinidad ontológica y tenemos la Trinidad económica. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de unidad, pero también podemos ver un ejemplo de las diferencias que hay en funciones. Esto lo vemos en la Trinidad. Por ejemplo, la palabra ontológica, la Trinidad ontológica, es una palabra griega que significa ser. O sea, lo que esto significa es que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo ser, son de una misma esencia y comparten las mismas perfecciones o los mismos atributos.
en ese sentido no son distintos. Ahora, cuando hablamos de una Trinidad económica o una Trinidad administrativa, hablamos desde el punto de vista de su función. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen funciones diferentes. En la Trinidad es el Padre quien escoge, el Hijo es quien redime y es el Espíritu Santo quien aplica esa redención. Ahora, nosotros vemos diferencias en estas funciones, pero nosotros vemos también que a pesar de que Cristo es Dios, de que son idénticos en esencia en todo su ser, el Hijo se somete al Padre voluntariamente. Y esto no lo hace inferior o lo hace de menor capacidad o más pequeño. El hecho de que tengan funciones diferentes no anula que sean un mismo ser y una misma esencia. Y las funciones en el Padre, en la Trinidad, no son intercambiables. De la misma manera, las funciones que tiene un hombre o tiene una mujer no son intercambiables porque se deben a su naturaleza. Han nacido con esa naturaleza. Nosotros vemos la palabra sujeción y esta palabra sujeción en los círculos feministas y aún dentro de la iglesia es como una palabra, una mala palabra mencionar esta palabra. Y esta palabra sujeción lo que significa es estar bajo la autoridad de alguien superior. Nosotros tenemos que entender que no fue el hombre quien se colocó como cabeza, sino que fue Dios quien lo colocó como cabeza. O sea, vemos todos estos versículos que apuntan, que están en contra del pastorado femenino. Hagamos un ejercicio, pensemos por un instante que una de estas mujeres que mencionamos, que ejercen la posición de pastora, de repente una de estas mujeres, digamos una Yesenia Tengo, una Ana Maldonado, después de tener muchos años de ministerio, después de tener mucha gente, 10, 15 años, un gran ministerio, muchas personas, muchos seguidores, de un momento a otro el Señor habla a su vida. Y esta mujer entiende que durante todos estos años ha estado engañada y ha estado ocupando un lugar que no le corresponde y reconoce que está equivocada. Y ella entonces decide dejar el pastorado. La pregunta es, ¿qué pasaría con esta congregación? En segundo lugar, ¿cómo lo tomaría la congregación? En tercer lugar, ¿a qué se dedicaría ella? O sea, pueden surgir muchas preguntas, pero tocante a este tema y cualquier tema que nosotros podemos tratar, es la Escritura, es la Biblia quien debe dar respuesta a esto. Tenemos entonces una mujer que está arrepentida y necesita ser restaurada a la vida y a la santidad de la iglesia. ¿Cómo restaurar a esta mujer a la vida y a la santidad de la iglesia? Bueno, si tomamos los mismos principios que nosotros encontramos en 1 de Timoteo capítulo 3 y encontramos también en Tito capítulo 3, que no son una lista exhaustiva, más una lista representativa de los requisitos para un pastor. Podríamos tomar principios en este mismo, digamos en 1 de Timoteo capítulo 3, de 1 al 7, que dice la Biblia allí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Estos son los requisitos que plantea la Biblia, pero estos requisitos son representativos. O sea, la palabra irreprensible está representada por cada una de estas acciones y nosotros vemos más adelante. O sea, la palabra irreprensible lo arropa todo. Se necesita de una persona que sea inexcusable. O sea, la idea de inexcusable es que cuando se le excuse no se halle que lo que se dice de esa persona sea verdad. Ahora, todos estos requisitos apuntan a un hombre y nosotros tenemos a una mujer para aplicarle estos principios. Lo primero es que ella está usurpando un lugar. En segundo lugar, ella se ha rebelado contra lo que Dios ha establecido.
Si todos estos requisitos apuntan a un hombre, entonces esta mujer está en rebeldía, ha estado en rebeldía, pero ahora esta mujer está arrepentida y quiere ser restaurada a la vida de la iglesia. Hay varias cosas que pueden suceder en una iglesia que está atravesando por este trauma, porque este es un trauma. Hay muchas mujeres que han sido tratadas por esta mujer y que han sido ayudadas, ¿por qué no? Han sido ayudadas aún en su equivocación y le agradecen y están en esta iglesia y se han formado familia allí. O sea, es un trauma emocional y digamos hasta psicológico. O sea, ¿qué se puede hacer? ¿Cuáles puntos se deben tomar en una iglesia que está pasando por este trauma? Si usted está ocupando el cargo de pastora y de repente le sucede eso, y usted está en esa posición, usted está pensando dejarlo, pero no quiere hacerlo, porque tiene miedo de lo que pueda suceder, está consciente de que está equivocada, pero no sabe hacer otra cosa. Pero ahora, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los feligreses? ¿Y qué va a decir la familia? O sea, todas esas cosas se ponen a un lado y se toma la Biblia. Lo primero que usted tiene que hacer es arrepentirse. En primer lugar, arrepentirse y pedir perdón a su congregación y a su familia. En tercer lugar, usted tiene que buscar una asesoría de ancianos que tengan credibilidad, que puedan dirigir la iglesia por el camino correcto, por el camino bíblico, hasta que puedan tener un pastor que cumpla con los requisitos de primera de Timoteo y de Tito. Ahora, hay una advertencia. Las cosas no van a ser tan fáciles. Puede ocurrir una división en la iglesia. Puede que la iglesia se desmorone. Como puede que la iglesia no acepte esta asesoría y puede que se levante otra mujer en el lugar de esa que ha reconocido estar equivocada para ocupar el lugar que ella dejó. Ahora, si la iglesia no quiere aceptar las reformas bíblicas que se están proponiendo, esta mujer debe huir de esa iglesia y congregarse en donde se predique el evangelio y donde haya un liderazgo bíblico y no un liderazgo femenino. O probablemente tú seas una de esas mujeres. Probablemente se esté llena de miedo. Probablemente todos los argumentos en contra del pastorado tú reconoces que son correctos, pero no te atreves a reconocerlo porque se te va a ir a pique la iglesia, se te va a ir a pique tu reputación. Lo que está en juego no es tu reputación, lo que está en juego es la santidad de Dios que demanda obediencia. Vas a reconocer tu equivocación y vas a venir delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios? Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Es así de sencillo. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y no importa si es que tú eres una pastora, no importa si es que tú le estás siendo infiel a tu esposo o a tu esposa, necesitas arrepentirte. La receta del Señor es que te arrepienta y que no te veas a ti, sino que vea que la iglesia le pertenece a Cristo y que esa es una iglesia santa. Si no te arrepientes, entonces vas a ser culpable de juicio. Si no te arrepientes, entonces vas a tener que enfrentar el juicio por causa de tu desobediencia y por causa de tu rebeldía, por todas las personas que están engañadas, por todas las personas que lamentablemente te han seguido a ti y, y ahora y ahora tú te quedas callada porque tienes temor de que tu reputación sea mal vista. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Te exhorta que te arrepientas si esa es tu condición y huya del juicio del Señor. El Señor tiene misericordia de nosotros. La Biblia dice que si nuestros pecados fuesen rojos como el carmesí o negros como la grana, vendrán a ser como blanca lana. El Señor tiene misericordia de nosotros, no importa cuál sea tu pecado. Él murió por todo. Así que si tienes esta lucha en tu corazón, yo te invito a que te arrepientas y a que tomes en cuenta algunos de estos tips que hemos dado, pero sobre todas las cosas, que te arrepientas y te encauces en el camino del Señor y te pongas a un liderazgo bíblico, porque lejos de guiar, tú necesitas
ser guiada. Ese es el orden que el Señor ha establecido en su palabra. Las ovejas no guían a los pastores guían a las ovejas. Dios te bendiga.